Bienvenidas otra vez a otro encuentro. Ya no sé si es el 22, 23, 24, 25. Uno de estos. Por lo menos uno de los últimos. Encuentros de la Fundación SESPOL, o encuentros más bien del alumnado del máster en Sexología y Género de la Fundación SESPOL y la Universidad de Nebrija. Hoy tenemos a Raquel Dueñas, enfermera y ya sexóloga también, que nos va a hacer una tertulia, me ha dicho que nos va a contar unas cuantas historias bonitas sobre el pudor y la desnudez, ¿no? Y si quieres ir comenzando, pues cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes. Bueno, espero que os guste. La verdad es que a mí me ha encantado hacer la búsqueda y... Venga, comparto pantalla. Uy. Bueno, pues buenas tardes a todas. Me llamo Raquel y bueno, pues voy a hablaros del pudor y del desnudo. Mira, si en algún momento alguien quiere participar, pues adelante. Os haré así alguna preguntilla de vez en cuando, pero bueno, si queréis escribir algo en el chat, intentaré estar atenta, o igual Roberto me puede decir si hay alguna intervención. Bueno, pues yo normalmente trabajo como enfermera y esto pues nada, no tiene nada que ver. A mí me encanta viajar, me encanta la danza, me gusta mucho pues explorar cosas, ir a sitios raros, sitios nuevos. Y muchas veces en estos viajes que hago busco rincones donde bueno, pues se practica el nudismo. Entonces ahí en estos sitios te desvelas, te quitas máscaras, te desnudas. En cierto modo lo que voy a hacer con esta presentación es desnudarme de manera figurada. Y os voy a contar un montón de historias que yo creo que están muy chulas. Va a haber muchas imágenes de desnudos y voy a hablar más, me voy a centrar en el desnudo femenino, en el cuerpo femenino. La mujer, bueno, pues yo me identifico pues con el cuerpo femenino. Voy a hablar de tipos de pudor, el origen del pudor, naturismo, arte y pudor. De los tipos de pudor y del origen del pudor me he basado en este libro, que es El origen del pudor, de un autor de hace casi un siglo. Entonces, bueno, el lenguaje que él usa es un poco antiguo y tiene pasajes y discursos a veces un poquito misógino, pero otras veces mete mucho el tema de temas feministas. Entonces, bueno, pero es muy interesante, es un etnógrafo español. Y bueno, os quería lanzar así una pregunta para empezar. Bueno, ¿qué es el pudor para vosotras? ¿Qué significa el pudor? Iré ahora en un ratito hablando del concepto de pudor y de los tipos de pudor del cuerpo, pudor sexual. Podéis abrir el micro algunas si queréis, o os voy empezando a contar historias, lo que queráis. O a lo mejor estáis Han puesto en el vergonzosos. chat la vergüenza de enseñar el cuerpo desnudo. Es una de las acepciones del pudor. ¿Cómo puedo ver yo el chat, Roberto? Que no puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Abajo tienes que tener la barra de herramientas ahí en medio. Vale. Bueno, a ver,
si hiciéramos una experiencia de reunir a 4 mujeres desnudas en una habitación, una árabe, una china, una occidental y una Yanomami, dejáramos que entrara un hombre así de manera sorpresiva, la mujer árabe cubriría el rostro, la china quizás se tapara los pies, la occidental se inclinaría y se taparía los senos y la vulva, y la Yanomami pues seguiría haciendo sus cosas tal cual. Este experimento, bueno, no solo mostraría que el pudor no es un valor universal, en realidad, sino que las comunidades que cultivan algún tipo de recato, pues no siempre ocultan las mismas partes ante los ojos de los demás. Conceptos, bueno, este es el índice, conceptos, origen, tipos, historia, religión. Vamos a ir por estos puntos a lo largo de la presentación. Concepto pudor, según nuestra amiga, la RAE, significa honestidad, modestia o recato. También hay una segunda acepción que es mal olor o hedor. Existe también el pudor del olor. Pudor proviene del latín, pudor pudoris, que es vergüenza, recato, honestidad, honor, moralidad. Otros significados que tiene el concepto de pudor es la vergüenza al exhibir el propio cuerpo o a tratar temas relacionados con el sexo, este es el pudor del habla, el sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre actos, pensamientos y sentimientos que se consideran íntimos y que es íntimo. Ocultar los valores sexuales en la medida que estos se constituyen en la conciencia como objeto de placer. Y existen sinónimos y antónimos de este concepto. Sinónimos hay un montón, he puesto ahí unos poquitos para ahora ir a un tema que los... Bueno, sinónimo de pudor, vergüenza, castidad, honra, recato, decoro, honestidad, decencia, modestia, repudio, castidad, verecundia, que es timidez, ocultamiento, que también es timidez, cohibición, reserva, moderación, resguardo de la intimidad, moralidad. Y de antónimos, palabras contrarias al pudor, lo que he encontrado: impudicia, desvergüenza, provocación, inmodestia, deshonestidad, descaro, atrevimiento, sinvergüenza, insolencia, desfachatez, indecencia, atrevimiento, ya lo he dicho, vanidad, presunción. Bueno, yo al hacer esta búsqueda me parecieron que ambos, tanto sinónimos como antónimos, tenían un cierto matiz de juicio, como de moralidad, tenían una cierta carga negativa. Bueno, no sé qué os sugiere a vosotras el haber hecho este juego de contrarios. En otros idiomas lo asimilan con modestia. En inglés es modesty, en francés es la modestie, en italiano la modestia. La modestia entre los clásicos fue considerada una virtud y se relacionó con la humildad, que la ausencia de vanidad o la ausencia de soberbia, pero estaba enfrentada a la autoestima. Aquí viene el tema de los complejos o las inseguridades. El pudor es un concepto está relacionado con la palabra repudio, que es asco, el nervio pudendo, que está en la región pélvica, inerva genitales externos y de ambos sexos y los esfínteres, o el adjetivo pudibundo, que es una persona que manifiesta un pudor muy exagerado. En relación a la legislación, hice así una búsqueda. En diferentes legislaciones se habla de delitos sexuales referidos al pudor, la honestidad y la intimidad. Actos contrarios al pudor, abusos deshonestos, atentados contra el pudor, actos impúdicos, actos libidinosos, delitos contra la honestidad, ofensas al pudor público,
En el artículo 18 de nuestra Constitución, de la Constitución Española del 78, dice, habla del derecho a la intimidad personal, incluida la intimidad corporal. Bueno, es como un poco batiburrillo. En realidad, ¿qué es pudor? Pues tampoco está muy claro, ¿no? Es como muchas cosas a la vez. Y está relacionada con la vergüenza. Esta relación también es un poco compleja porque hay muchos autores que asimilan los dos conceptos, hay algunos que los separan. Según Freud, encontré, para él el pudor está muy unido a la vergüenza y es una fuerza represora junto con la moral y la repugnancia. En el desarrollo del individuo primero fue el asco o la repugnancia, después fue el pudor y más tarde la moralidad, según él. Él cree que con el bipedismo los genitales comenzaron a estar expuestos y una primera reacción fue la repugnancia ligada al mal olor. Y la vergüenza aparece después ligada a la exposición, a la mirada del otro, de la desnudez de uno y de la genitalidad. Y más tarde, con la cultura judeocristiana, aparece la moralidad. Según otro autor, según Scheller, la vergüenza es algo propio de lo humano porque responde a la doble naturaleza del hombre entre lo animal y lo espiritual. Él señala que el pudor y la vergüenza se relacionan. Y ya digo que muchos autores lo asimilan los conceptos. Pero también dice que se puede dar cierta clase de vergüenza sin pudor. La vergüenza sería la norma social externa y el pudor como un sentimiento personal o subjetivo. La vergüenza aparece en el momento en el que nos sentimos mirados. Nace de la posibilidad de mostrarse y se da la reciprocidad del gesto exhibicionista, la posibilidad de mirar. La vergüenza traspasa el límite entre el yo y el otro. Las personas que experimentan una situación incómoda, digamos, generalmente bajan la mirada, atinan a sonreír forzosamente o miran a otro lado. Frecuentemente miran hacia la izquierda. Por lo visto, mirar hacia la izquierda pues sugiere que interviene el hemisferio cerebral derecho, según lo que encontré, con emociones negativas y comportamientos retraídos. También se pueden tocar la cara o moverse torpemente y asomaría un sello indistintivo del pudor, que es el rubor. El rubor es el sonrojarse, el enrojecimiento de la cara por vasocompresión, que es la reducción de los capilares sanguíneos. Aumenta la presión sanguínea, la sangre circula a mayor velocidad, se favorece el trasvase de oxígeno y nutrientes con los tejidos y se inicia una acción de emergencia ante situaciones de peligro potenciales. Es como un estar alerta, ¿no? Se considera la expresión fisiológica de la vergüenza o de la culpa, del nerviosismo, de la modestia. Y parece que no es una evidencia fisiológica formada por el instinto, sino por la educación o la cultura, aunque del origen hablaré un poquillo más tarde. El rubor, el sonrojarse, marca algo de signo de excitación fuera del intercambio sexual y habla de un momento en el que hubo un goce que estuvo pero que ya no está. Y el rubor lo que saca a la luz es el pudor. Encontré esta poesía preciosa de este autor, Rafael Pombo, que se llama El pudor y el abanico. Me voy a sacar mi abanico. Te debo yo más de un favor, dijo el pudor al abanico. Siempre que a un ángel mortifico, velas discreto su rubor. Otro favor suelo prestar, repuso el otro, a más de una hada. Impedir noten que ya nada la puede hacer ruborizar. El lenguaje del abanico se llama campiología. Bueno, pues yo he sacado así unos pocos signos. Si te colocas, si te colocas el abanico cerca del corazón,
pues significa que te has ganado mi amor. Si te cubres con el abanico la cara y los ojos, significa que te quiero. Si te abanicas rápidamente, así, enérgicamente, significa estoy comprometida. Si me lo pongo así en los labios, significa bésame. Sobre la mejilla izquierda significa no. Y sobre la mejilla derecha, cerrado, significa sí. Con respecto a lo del abanico, mira, había encontrado eso, se usó, bueno, pues está muy ligado a la mujer, se usó en los siglos XIX y XX como una forma de comunicarse, porque la libertad de expresión femenina pues no era nula. El abanico se inventó en China y a España vino desde la época islámica y se llegó a crear en el siglo XIX la Real Fábrica de Abanicos. Esta es la campiología. Nos vamos al origen del pudor. Bueno, de este libro que os mencioné antes, de Enrique Casas Gaspar, es donde he sacado la mayoría de la información y ya os digo que es de un señor de hace un siglo, o sea que tiene ahí sus cosas. Lo he intentado adaptar también según mi visión y hacer las cosas un poquito entretenidas. Él nombra muchísimos autores y hace críticas, hace sus teorías, sus propias teorías y sus propias hipótesis acerca del origen del pudor. También usa una palabra, bueno, usa la palabra salvajes o primitivos. Entonces, estas son o bien personas de la prehistoria o personas en sociedades que han evolucionado de otra manera. Entonces, bueno, si yo en algún momento digo salvajes o primitivos, pues es esto. El pudor origina los vestidos, según uno de los capítulos. Bueno, ¿qué necesidad tenía el ser humano de vestirse? En realidad tenía un abrigo natural, que era una espesa pelambrera. Va desapareciendo según diferentes autores, pues o por el roce con el suelo al dormir, o quitándose los parásitos. También otra teoría es el mal aspecto del pelo ralo podría suponer preferencia por hombres de piel más calva, y entonces estos son el tipo de hombres que se reprodujeran. ¿Y por qué no se perdió el pelo en el pubis? Bueno, ese se considera el último baluarte de la pilosidad. Se convirtió en un punto crucial del pudor. Y son plataformas húmedas de feromonas que llevan señales sexuales. Tras perder el pelo, aparece la melanina en la piel en gran cantidad para la protección del sol. Y bueno, la piel negra en realidad fue el primer vestido de la humanidad. La piel negra. El hombre ha permanecido desnudo mucho tiempo hasta que sintió la necesidad de abrigo o belleza. Abrigo no, dice el autor, puesto que los trastornos del clima se dejaron sentir igual en los dos sexos y, sin embargo, en el arte rupestre o arte parietal, en las cuevas, aparecen vestidas ellas y ellos no. Pero, en cambio, los hombres tendrían que ser más pudorosos, puesto que los genitales por naturaleza pues están más expuestos que los genitales femeninos, que están mejor defendidos. Aunque se supone aquí un pudor derivado de un peligro real y podría ser un peligro imaginario, que aquí empiezan a aparecer los espíritus, ¿no? Un peligro imaginario. En muchos lugares ellas los cubren y ellos van descubierto. El sexo femenino es el más temido en cuanto a teatro de fenómenos sangrientos, como es el caso como en el parto o en la menstruación. El ser humano poco a poco se ha ido volviendo más friolero, pues en muchos sitios donde antes estaban a gustito a 15 grados, pues ahora poquito a poco iban necesitando más grados para estar más a gusto. Miedos ante fenómenos de la mujer. Embarazo y menstruación.
Entre los antiguos, aquí viene la firma del autor de Casas, antiguos, se creía que los embarazos ocurrían por potencias sobrenaturales. Incluso se hacían rituales y fiestas de fecundidad. Durante la lactancia, que duraban 2, 3, 4 años, a las mujeres las preocupaba la posibilidad de que volviese, él lo llama la función ovárica, y se suspendía, lo llama él también, el débito conyugal. En muchas culturas las partes del matrimonio duermen por separado. La continuación de los embarazos hacía que tuvieran pocas menstruaciones. En los pueblos salvajes se cerraban a las menstruantes en las cabañas de sangre. Medio a oscuras, en quietud, en silencio, y creían que los espíritus rondaban a las muchachas con la menstruación. Y voy a ir poniendo así algún ejemplito. Los uaupes brasileños, atención, apalean a la muchacha hasta desmayarse 4 veces para quitarlas los malos espíritus. En tribus de Sudamérica apalean el aire, el suelo y las paredes. Bueno, por lo menos no las pegan ellas. En ciertas tribus en Australia cubren todo el cuerpo de las púberes de lodo para protegerlas de los espíritus. El pueblo de los Otai cavan una fosa, meten a la muchacha, la llenan de tierra hasta las caderas para protegerla. En Borneo guardan a la adolescente 7 años para que los espíritus la consideren como que está muerta, y después de ese tiempo la presentan de nuevo, la sacan de nuevo y las presentan de nuevo como si estuvieran renacidas. Un archipiélago que hay en el mar Índico, las embarcan solas mar adentro para alejarse de los pescadores, para no dar mala suerte. En Nueva Irlanda, que es en Papúa Nueva Guinea, las tienen metidas 5 años en cajones con hojitas. Las chiriguanas en Bolivia pasan un año entero en un rincón oscuro de la casa en silencio y mirando a la pared. Bueno, los hombres tenían terminantemente prohibido el acceso a las cabañas de sangre, y la menstruación lo que daba era miedo, y la colectividad se contagió de ese miedo. Solo mirarlas o tocarlas daba mala suerte. En Francia tenían prohibido entrar a las refinerías de azúcar por miedo a que se ennegreciera el azúcar, y también tenían prohibido entrada a locales de almacenamiento de conservas de alimentos como salazón y manteca de cerdo. En ciertos países latinos tienen prohibido ir a misa las que menstruan. Esto viene de un concilio, el concilio de Nicea, en el 325 después de nuestra era, en el Imperio Romano, con Constantino el Grande. En España tienen prohibido bajar a las bodegas de vino por miedo a que se corte. Esto lo he vivido yo. Otra hipótesis acerca del origen del pudor es el hombre con el hombre. Si el hombre se tapara, dice el autor, el Casas, si el hombre se tapara, dicen, nos tomarían por mujeres. Temen que los espíritus, de no darse cuenta, les darían por equivocación los males que aquejan las mujeres. En la distinción del pudor masculino del femenino, bueno, la mujer con su sexo oculto se oculta del hombre, llena de pudor, pero carece del mismo con otras mujeres. El pudor del hombre, en cambio, es el pudor del hombre con el hombre mismo, con el varón. Oculta su desnudez al hombre contra un pasado vergonzoso de amores homosexuales. Según Casas, esto en realidad tiene por crédito, puesto que en muchísimos pueblos salvajes o primitivos no existe ninguna contraindicación moral o religiosa contra la homosexualidad. Mientras en la pubertad a las chicas se las mete en las cabañas de sangre hasta que salen para casarse, los varones viven hacinados con sus iguales. Esta es otra de las teorías. La siguiente es el hábito de ocultarse para satisfacer las necesidades corporales. Los reyes y señorones en la antigüedad recibían en audiencia en butacones con agujeros, pues para evacuar las vísceras mientras recibían a sus invitados o lo que fuera. Las familias en Bélgica disponían de retretes espaciosos para poder ir varios a la vez. En India las mujeres acompañan a parientes invitados cuando van al retrete.
En realidad el abono humano se considera el más apreciado de todos. El acto de producirlo no representaría algo vergonzoso o inmundo. También, según Casas, existen los desahogos a lo chino, que se van a vías apartadas o a las afueras en cuclillas, tranquilos, a evacuar. Otra teoría es el origen instintivo del pudor. El pudor como la timidez del cuerpo. Algunos autores creen que el pudor se origina tras la llegada del vestirse, otros creen que es al revés, que primero viene el pudor, que es instintivo. Los niños, nombra a otro autor que dice que los niños carecen en absoluto de pudor. Muchos autores creen insostenible la teoría del origen instintivo del pudor. No parece que sea un instinto primario, pues de él carecen los simios más inmediatos al ser humano. Lo que creen es que el pudor se va formando por hábitos acumulados. El traje subraya el sexo. En muchas sociedades primitivas no se prestan atención unos a otros y donde todos van desnudas. Muchas de estas tribus están acostumbradas a vivir desnudas y tienen vergüenza de cubrirse en realidad. Miran la ropa como una indecencia, algunas tienen un pequeñito pudor, se ponen una hoja de laurel en los genitales. En algunas culturas, en realidad el traje ha venido a subrayar el sexo. En algunas tribus, las mujeres que habitualmente van desnudas, en alguna ceremonia de danza, se ponen un delantalillo así de plumas y lo que hacen es, al bailar, mueven el delantalillo, dejan entrever sus genitales, pues lo que provocan es despertar el deseo sexual. Entonces, esto no prueba que en realidad se quieran tapar, sino que quieren mostrar algo. Y no es el vestido, sino el adorno lo que resalta. En algunas sociedades, pues se adornan todo menos los genitales. Algunos autores creen que el vestido proviene del adorno, pues el varón primitivo se tatuaba y adornaba más que la mujer, al revés que en sociedades más avanzadas en el tiempo, donde el adorno parece que es más de lo femenino. La otra teoría es la pérdida de la virginidad y pérdida del pudor. La ruptura del himen como la quiebra del pudor. Esto sería, según Casas, en todo caso aplicable al pudor contemporáneo. Se refuta esta teoría con ejemplos de diversa índole. En sociedades antiguas incluso había temor por desflorar a una mujer y lo que hacía el esposo en la noche de bodas es pagar a algún amigo, a algún sacerdote, a algún hombre para que por el miedo que les daba la sangre vertida al desflorar. Y lo último en el tema del origen del pudor es la protección ante los actos sexuales. El pudor nace ante la necesidad de poner al ser humano a cubierto de todo peligro en el acto sexual, pues en ese momento es incapaz de velar por su conservación. Las agresiones por otros seres humanos o por las fieras también puede ocurrir mientras duermen y no por eso dejan de dormir. Algunos tenían miedo de los espíritus malignos y por eso se separaban en cabañas según sexos. Los esposos habitaban cabañas distintas, pero bueno, básicamente ningún sitio lo consideraban guarida segura. Los espíritus en sí no son motivo para el miedo, así como tampoco la creencia de su existencia. Ese miedo ha tenido origen en la imaginación. Y en lugar de utilizarse la imaginación para embellecer las relaciones sexuales, se las ha infernado. Tipos de pudor, yo no sé si ir un poquito más rápido. Bueno. Pues hay varios tipos de pudor. Yo pensé que era uno, pero también existe el de los pies, de las manos, de los senos, del olfato, del lenguaje. Empezamos por el sexual. El pudor sexual es el pudor del cuerpo respecto a las partes y órganos que determinan el sexo. La dimensión subjetiva y cultural
El vestido, el vestir o la ropa puede servir para ocultar, pero también puede servir para realzar. La dimensión objetiva se resume en la expresión convertir la persona en un objeto de placer. Aquí el pudor garantiza que no seamos objetos de placer, sino que el acercamiento con otras personas se haga en un contexto que garantiza el yo de la persona. El pudor deja de existir, no existe cuando cesa el temor a verse tratado como objeto de placer. La mirada del otro, de las otras personas, tiene un peso determinante en este fenómeno. En el tema del pudor del cuerpo, hablaré de pies, manos y senos. En el tema de los pies voy a dar así algunos ejemplos. En algunas tribus, las menstruantes no pueden tocar los pies, con los pies el suelo, para no ser descubierta por los espíritus. Y cuando pueden salir a bañarse, deben caminar sobre bambúes para que no se las oiga. Los musulmanes se descalzan para entrar al templo. Las mujeres musulmanas se tatúan las plantas del pie con henna. Los hindúes también se descalzan y las diosas hindúes y dioses hindúes se representan descalzos. En África consideran deshonroso mostrar las plantas de los pies. En China solamente el marido puede ver desnudo el pie de su mujer. La belleza china reside en el pie y la deformación, aquí daría para hablar del tema geishas y la deformación de los pies. La deformación del pie es como un catalizador del deseo. No parece que el calzado, otra vez vuelvo al autor de antes, a Casas, no parece que haya tenido un origen ornamental, de adorno. Al principio solo cubría la planta de los pies. Tampoco la piel callosa de los pies desnudos del hombre, del ser humano primitivo, necesitaba ser protegida. Pues alguna ventaja tenía que tener el calzado. Por lo visto fue a partir de la agricultura cuando se impulsó la invención del calzado. O los malos espíritus, protegerse ante los malos espíritus. Pero bueno, contrario al pudor de los pies, pues el conocido, la filia de fetichismo de los pies. El conocido fetichismo de los pies. Respecto al pudor de las manos, en muchas culturas el lado derecho es el lado sagrado. Ahí es donde reside la potencia buena y creadora y el izquierdo es el lado profano. El derecho es el lado feliz, el izquierdo es el lado que da mala suerte. Los griegos incluso cambiaron la dirección de la escritura y en lugar de derecha a izquierda, pues cambiaron de izquierda a derecha. Las virtudes sanadoras y curativas residen en la mano derecha. Algunos autores dicen que usamos más la mímica de la mano derecha porque el lenguaje reside en el hemisferio cerebral izquierdo. En algunos pueblos la mano izquierda incluso permanece atada durante la infancia. Según Casas, el mismo de antes, los primitivos creían que sus genitales llevaban desgracia y, por ejemplo, le llaman maometanos, pues musulmanes, después de un encuentro sexual, se lavan las manos en una especie de ritual lavatorio. En muchos pueblos salvajes usan la mano izquierda para la acción sexual, la higiene personal o las necesidades fisiológicas y luego se la lavan. En cuanto al tacto con las manos, las caricias es el adorno del tacto, ¿no? De todos los sentidos, el tacto es el que tiene más adjetivos, más epítetos para describirlo. El tacto se sobreentiende en todas las emociones tiernas y el abrazo está en el fondo de todas las relaciones familiares y sociales, en muchas culturas. La belleza de la mano depende de la sociedad, porque, por ejemplo, los chinos creen que las uñas largas son un signo de nobleza, puesto que las uñas largas impiden el trabajo manual. Aquí se entiende que la ociosidad de los ricos consiste en tener unas manos finas que no trabajan y son un signo de distinción.
En cambio, las manos trabajadas con callos y gruesas pues se consideran menos bellas. El pudor de los senos, pues bueno, en muchos pueblos salvajes las mujeres se cubren los senos, pero no por impudor. Los senos se consideran las reservas de alimento de los hijos y durante la lactancia paralizan la vida uterina. Pero ya los civilizados invierten ese pudor, cubriendo a las mujeres, incluso asfixiándolas, con esos antiguos corpiños que aprisionaban el pecho y dejaban libre el abdomen, con lo que muchas veces no se distinguía si la mujer estaba encinta o no. Lo que sacaban a relucir pues los vientres. Bueno, y pasamos al pudor del olfato. Según un autor que estudió, el autor del que os hablo, decía que el instinto sexual es puramente olfatorio. La palabra pudor deriva de putere, que significa mal olor, que lo vimos al principio. Y en realidad el primer saludo amoroso ha sido el olfateo sexual. Los primitivos tenían muy ejercitado el sentido del olfato. La idea de vestirse en la mujer se puede que estuviera originada por el deseo de esconder las secreciones del sexo. Pero bueno, que no hay que exagerar. A los salvajes no les inspira repugnancia, sino miedo. La sangre menstrual y el genital femenino. Además, bueno, las excitaciones del olfato pueden determinar impulsos irresistibles, no solo provocados por el olor de los órganos sexuales, sino también por las secreciones cutáneas en general. Según el autor, el pudor olfativo se conoce en las mujeres por el perfume. Los primitivos, en realidad, lo que hacían era disimular su propio olor con otro más penetrante aún, como excrementos de animales o grasa pestante maloliente. Y decían que antes avisan de su proximidad las narices que los ojos. Se les olía antes que se les veía. Como si tuvieran que ocultar los olores a los espíritus. Entonces eso, el pudor del olfato se ha convertido en... el pudor del olfato ha convertido el perfume en adorno. Y el lóbulo olfativo está en estrecha relación con el instinto sexual. En algunas culturas, por ejemplo los maoríes, el saludo que se hacen, el saludo haungi, que hacen en algunas reuniones tradicionales y ceremonias, lo hacen presionando la nariz y un poquito de la frente. Pudor del oído y del lenguaje. Según Casas, otra vez, destapar el sexo en el lenguaje, nombrándolo, equivale a mostrarlo, porque se trae al pensamiento la fotografía de lo que se nombra. Traerlo a la mente lo expone también a los espíritus malignos. Cuidado. En muchas culturas y sociedades no se nombran los genitales o todo lo que tenga que ver con el pudor, y en otras incluso se modifican los nombres, como en el caso de los genitales externos femeninos, que se habla de las vergüenzas, de la entrepierna, de lo de ahí abajo, la florecita, el enchufito. No se nombra lo innombrable por este pudor. Y pues ni siquiera la vulva, a veces se la llama vagina, es una vulva, no es una vagina, son dos cosas diferentes. Según, bueno, otra vez, dice, tan natural es el disfraz de las denominaciones del sexo como la vestidura del mismo. El pudor del lenguaje condena al mutismo a los enamorados. Antes se decía en Europa que pedir conversación a la moza era sinónimo de pedirle relaciones. En cambio, entre los salvajes no era así, ellos no gastaban saliva. Se declaraban con actos, como por ejemplo barrer la puerta, llevarles la leña a la cabaña, llevarles agua. En Armenia, desde la boda, la esposa no puede hablar más que
con nadie más que con el marido. Si sale de casa tiene que hacerse entender entre señas. Y y luego va recobrando el derecho a hablar pues, con la suegra, con el cuñado, con gente cercana. Entre algunos antiguos el hablar era señal de superioridad y el callar era una señal de subordinación o de obediencia, como en muchas culturas ocurre con la figura de la mujer. La vergüenza o pudor del habla busca tapar las palabras que expresan el propio sentimiento de vergüenza. Vuelvo a los enamorados. En el caso de los enamorados, el lenguaje es un adorno lleno de metáforas pues que suenan gratas al oído de los amados, palabras que son talismanes de seducción, anestésicos del pudor del tacto. Un lenguaje secreto. Mira, esto me pareció muy divertido. Un autor que se llama Rochefort decía: lo que hace que los enamorados no se cansen de estar siempre juntos es que hablan siempre de sí mismos. Bueno, pues hasta aquí los tipos de pudor. Nos vamos un poquito a la historia, breve. Bueno, según el Génesis, el pecado original fue el causante del pudor. Adán y Eva sintieron vergüenza al verse desnudos ante la presencia de Dios y se taparon con una hojita de higuera los genitales. Desde los orígenes de la tradición judeocristiana ha sido objeto de prohibición y de controversia. En el mundo grecolatino, la sensualidad era vista como un impulso divino. A partir de la Edad Media, el cristianismo que dominaba identificó el desnudo con el paganismo. Luego, a partir del Renacimiento, vuelven los ideales de belleza clásica y se piensa al ser humano como un ser hecho por Dios a su imagen y semejanza. Se aligera la ropa de las imágenes y el desnudo triunfa. Pero se detiene siempre en el acto sexual. A partir del acto sexual no hay imágenes. En el barroco, la vergüenza y el pudor se transforman en exhibición. Durante el siglo XIX, el autor Cuber pinta el origen del mundo. Ahí se transgreden los límites de lo moralmente aceptado, ¿no? En la época. Es una provocadora vulva que despliega toda la carga sexual, sensual, mediante el símbolo de la pasión y la potencia sexual. Manet en el 1863 pinta Olimpia, es una prostituta desnuda, y ya en la actualidad, siglos XIX y XX, con el tema de los medios digitales, el desnudo va ganando protagonismo y bueno, hasta que incluso se produce una masificación de la desnudez. En la obra de este fotógrafo, Spencer Tunick, pues retrata grupos de cuerpos como si fuera pues una orgía de carne, de cuerpos desnudos, en forma de desnudos colectivos. Miren un segundito el chat. Nos vamos a religión. Me encanta este tema, en realidad. Bueno, lo que pasa que, claro, con el tema del pudor y el desnudo, pues aquí hay muchas trabas. En el caso del cristianismo, la mayoría de las religiones se considera el pudor como una virtud moral. En el cristianismo, pues se cree, yo buscando por páginas web de cristianos, la vergüenza dicen que forma parte de la condición humana y posiblemente dicen que sea el aspecto principal de nuestra humanidad. Como lo que contaba antes que pasó en el Génesis, se describen Adán y Eva como
dos personas que no tenían ningún pudor, estaban ahí desnudos, puros e inocentes. Después de comer el árbol, la manzanita del árbol del conocimiento, surgió en ellos la experiencia de la vergüenza. Y bueno, lo que nos dice el libro, lo que nos dice la Biblia es que la vergüenza aparece con la razón y que la enfrenta al instinto, a nuestra animalidad. La respuesta de Dios ya la conocemos, nos expulsaron del paraíso. Así que bueno, pues aquí es donde empezamos a encontrar el tema de la definición de la vergüenza. Aquí lo asimilan a pudor. El pecado original de Adán y Eva, pues fue el causante del pudor. En la cultura judeocristiana el pudor empieza con la culpa. Bueno, según San Agustín, la relación sexual era la que pasaba el pecado original de una generación a otra, y por eso se divinizó la virginidad de la mujer. Según las escrituras, la relación sexual está cerrada a la procreación, bajo condición de pacto de matrimonio, y lo que se hace a puerta cerrada una pareja casada, pues siempre es bendecido por Dios. En el cristianismo se defiende la idea de que las mujeres jóvenes, sobre todo, se vistan de manera recatada. Se asocia la falta de pudor con la cosificación del cuerpo de la mujer. La desnudez o falta de recato pues no son atributos de una buena cristiana. Y para el cristiano es más fácil vivir en santidad cuando tratan con mujeres pues pudorosas y recatadas. Pues hay una visión sexista, misógina, donde las haya. En una web que se llama catholic.net hablaban del pudor, decían que no se asocia el pudor con la vergüenza de mostrar un cuerpo feo o antiestético, sino con el recato de guardar lo que es sagrado. Guardarse pues para tu pareja, habla de dueño, dueña, para siempre, guardarte para tu verdadero amor. Y dicen, y cito textualmente, cuando exhibimos el cuerpo sin recato o sin pudor, lo prostituimos porque provocamos en los demás sentimientos hacia nosotros a los que no tienen derecho, como pornografía, una forma de prostitución mental. Ahí lo dejo. Bueno, y creen que el pudor es un valor que debe enseñarse desde niños en casa, desde niñas en casa, por sus padres, como respeto a la dignidad del cuerpo y derecho a la intimidad. Y dicen que la falta de privacidad propicia el abuso sexual. Lo he encontrado en páginas surfeando por internet, ¿vale? Uy, va, se me ha ido. Eso era una sorpresa. Bueno, el Islam. Usan la palabra pudor y recato como sinónimos. La moralidad del Islam divide el pudor en natural y el adquirido. Creen que el pudor natural es una cualidad inherente a los niños, de forma natural, un impulso natural de cubrirse sus zonas privadas, dice. El adquirido es el pudor que, según las escrituras, da ciertas obligaciones a los musulmanes, que es moderación en el habla, pudor del habla, pedir permiso antes de entrar a cualquier habitación, alejarse de las personas que realizan sus necesidades fisiológicas, tienen obligatoriedad en ciertas formas de vestir, ellas deben ser recatadas. Según los sabios del Islam, el pudor distingue a los humanos de los animales, y estos solo siguen sus instintos. Los animales solo siguen sus instintos sin sentir pudor o la conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Cuanto menos pudor tiene el ser humano, más se parece a los animales. El recato, también hablan del recato de la mirada de la mujer y el uso del velo para no mostrarse
y evitar ser víctimas en relaciones ilícitas. Aquí la presa está oculta y escapa de ser víctima. Y con su vestimenta decorosa se identifica mejor a la mujer creyente, que motiva a protegerla en lugar de abusarla. Esto lo he encontrado en páginas también por internet. Y también en el caso del Islam, el recato no solo se refiere a las personas, sino también ante Dios. Es decir, no solo ante el público, sino en lo privado también, ante los ojos de Él. Cada religión tiene una característica y la del Islam es el pudor. Mira, una noticia que ocurrió en abril de este año, un líder de estos religiosos en Pakistán, un país patriarcal, bueno, y misógino donde los haya, instó a las mujeres de su país a vestirse con más pudor para así evitar la propagación del nuevo coronavirus, y lo que pedía era mantener la moral intacta, pues eso, a través del pudor, para que no se propagara el bicho. El hinduismo, pues bueno, tiene la paradoja o la contradicción, ¿no?, de las artes eróticas, pues por el tema del Kama Sutra, el Tantra, las imágenes en los templos de cuerpos desnudos, en actitud de encuentro erótico, deidades semidesnudas, un montón de simbolismo sexual, pero las mujeres tienen que ir cubiertas. Son saris, la mayoría, de colores preciosos, y van con sus abalorios y van preciosas, pero apenas muestran los brazos, la carita o los pies. Incluso muchas mujeres son reacias a exponerse en casos de exploración médica y prefieren que sea una mujer enfermera o médica las que las atienda. Y bueno, he puesto muchas imágenes de mujeres, y luego en Arte y Desnudo voy a hablar la mayoría de mujeres, pero quería nombrar a estos señores. Bueno, pues estos son los Naga Babas. Son unos señores, unos yogis, que van desnudos y van los cuerpos cubiertos de cenizas. La foto de la derecha es mía. Bueno, ahora cuento. Muchos llevan rastas, están todas enmarañadas, y son fieles seguidores de Shiva, son grupos de hombres estos solamente. Llevan sus tridentes cuando van a los encuentros que hacen. Fuman marihuana en chilums, son unas pipas que las llaman chilums, y hacen voto de celibato. Viven en las montañas de los Himalayas y bajan pues una vez cada 4 años al festival Kumbh Mela. No sé si os suena este festival. Se considera el festival religioso más grande del mundo entero. Y ocurre, en realidad, es un festival de peregrinaje, y ocurre cada 4 años, pero en 4 ciudades diferentes, y vuelve el ciclo otra vez. O sea, en realidad el ciclo es 12 años, ocurre cada 12 años. Cuando es época del Kumbh Mela, estos yogis desnudos son los primeros en bañarse. Ellos son los que tienen ese privilegio y los que realizan el ritual del baño sagrado en el río Ganges, que también se le llama Madre Ganga. Es el río sagrado en India por excelencia. Estos yogis viven en la austeridad y se desprenden de los deseos terrenales para poder llegar a la iluminación, y son ascetas que viven, pues, al margen de la sociedad. Os voy a contar un poquitito del Kumbh Mela, porque dio la coincidencia de que, estando allí, pues en la ciudad de Haridwar fue justo el Kumbh Mela ese año. El Kumbh Mela, según una leyenda hindú,
la leyenda cuenta que las diosas, las divinidades y los demonios se aliaron para crear el néctar de la inmortalidad, que se llama Amrita. Y lo crearon, pero los demonios robaron el cántaro que contenía la Amrita y esto provocó que hubiera una batalla entre diosas, entre divinidades y demonios que duró 12 días, que en realidad en el tiempo humano son 12 años. De ahí los 12 años del periodo de los Kumbh Mela. Entonces lo que pasó en esa batalla es que varias gotitas del néctar de la inmortalidad cayeron en 4 sitios diferentes, que son los 4 sitios, las 4 ciudades que realizan el Kumbh Mela cada 4 años. Y son, una es Allahabad, la otra es Haridwar, que fue cuando coincidí que estuve en el 2010 allí, Ujjain y Nasik. Estos son unos personajes muy curiosos. Bueno, y por lo visto les gusta, pues eso, que se les vea, y van así en tropa cuando bajan de los Himalayas al Kumbh Mela. Nos vamos al arte. Si alguien sabe alguna historia o quiere comentarme algo, pues igual es el momento, si queréis poner el micrófono, aprovecho y bebo un poquito de agua. Igual alguien quiere hacer una aportación. Os mola y sigo y ya está. Bueno. Pues sigue. Vale. El arte y el desnudo del pudor. Pues voy a hablar de las Venus paleolíticas. Mira, os quería decir, aparte del libro este del origen del pudor, también algo de información para el taller lo saqué del libro de Vulva, esta idea me la dio Rocío, compi del máster, también lo ha leído Lorena. Es muy bueno, habla de lo que no se nombra. ¿Alguna idea? También este libro que me dejasteis ahí en la Sexpol, que es muy chulo, a mí como me encantan las historias, la antropología, la historia y las religiones, pues me flipa, se llama el Kama Sutra Universal y es el sexo alrededor del mundo, de un autor español que se llama Chimo Fernández de Castro. Entretenidísimo. Chimo Fernández de Castro, Kama Sutra Universal. Y luego este otro, que fue el que me inspiró para el tema de las Venus paleolíticas, que este se lo tengo que dejar a Lorena, que es una paleoantropóloga feminista flipante, y el libro se llama Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria. Y bueno, aquí saco un poquito de las Venus, aparte del surfeo por internet. Las Venus... Raquel, luego si tienes un momentín, puedes escribir la bibliografía en el chat para que la gente la pueda coger de ahí. Vale. La verdad es que yo me lo he pasado pipa. Las Venus paleolíticas. Bueno, Venus es la diosa romana del amor. En griego equivale a la diosa griega Afrodita. Es la diosa de la fertilidad, de un gran poder sexual y del amor. A estas estatuillas se las llamaron Venus por la idea de que constituían un ideal femenino de belleza prehistórica, aunque en realidad esta denominación las paleoantropólogas feministas, algunas, la han rechazado, pero bueno, se siguen llamando Venus paleolíticas. Son estatuillas femeninas o ginecomorfas. Algunas son de piedra, de hueso, de madera, de barro. Son de la época del Paleolítico Superior, de entre el 35.000 y el 10.000 antes de nuestra era. La mayoría desnudas, la mayoría son corpulentas y tienen los atributos sexuales exagerados. O sea, los senos exagerados y la vulva, o incluso muchas tienen un símbolo triangular, un triángulo directamente.
el triángulo de Venus se le llama. Algunas Venus tienen una característica de la esteatopigia, que es una exuberancia adiposa, en especial en la zona de las nalgas. Bueno, son figuras normalmente obesas, tienen el abdomen grande, vulva, nalgas y mamas grandes. Por lo visto, esto responde a un carácter adaptativo desarrollado en situaciones en las que se alternaba periodos de cierta abundancia con etapas de escasez. Como ocurre en el caso hoy día de los hotentotes, ¿lo digo bien?, o bosquimanos. En realidad, para ellos, la esteatopigia tiene un valor estético atractivo. De estas Venus, bueno, según el libro este que os decía, bueno, mira, la más antigua, hace 35.000 años, esta de aquí, Hohenfels. Seguro que algunas se suenan. Yo creo que la de Windelwerf, esta del medio, es la más conocida. De hace 25.000 años, la de Windelwerf. Las figuras más antiguas, de hace entre 30.000 y 22.000 años, predominan las figuras con embarazadas o grávidas. De esta época la mayoría son en piedra, que dura más, no tienen un rostro con una figura, o sea, no tienen ojos, no tienen figura en la cara, y los caracteres sexuales muy acentuados, tanto los senos como la vulva. De las figurillas más recientes, entre 18.000 y 10.000 años, en este ejemplo, bueno, la Venus de abajo, centro abajo, la Julievich, ¿está? Bueno, en esa época, por lo visto, disminuyen las figuras que son grávidas, o sea, con el vientre con embarazo, tienden a tener el rostro, sí que le ponen figura, la vulva se representa más en forma del triángulo, como el triángulo de Venus que decíamos, y el material que usan es más marfil y hueso. Teorías que hay acerca de las Venus, bueno, hay varias. Conocemos así un poquillo, bueno, la idea de que a lo mejor en el Paleolítico pues existiera el matriarcado. También la idea de la fecundidad y la fertilidad. La fecundidad en analogía a la fecundidad de la mujer, o fertilidad en analogía a la fertilidad del suelo, de las semillas. También puede ser que existiera una idea mágica religiosa de la Gran Madre, de la diosa madre. También se cree, por eso se las llamaron Venus, también se cree que fueran un ideal de belleza, un canon de belleza femenino en esa época. Una cosa curiosa, que lo cuenta esta paleoantropóloga en el libro de Cuerpos sexuados, es que los hallazgos más antiguos de estatuas masculinas de lo que se ha encontrado, son 7.000 años, pero la más antigua de las estatuillas femeninas tienen 35.000. Bueno, o sea, no explica el porqué, es un dato curioso nada más. Pues más Venus. La Venus, mira, del cartel de este taller, es de este cuadro, ¿no?, del nacimiento de Venus, de Botticelli en el 1482. Fue una obra revolucionaria, pues que representaba el desnudo sin tapujos, y además representa el mito de la Venus surgida del agua. El cuadro en realidad no representa el nacimiento de la diosa, porque en realidad la diosa nació en el mar porque el hijo de Urano
le cortó los genitales, los lanzó al mar y de ahí nació Venus. Entonces nació en el mar, pero lo que hace en este cuadro en realidad es surgir del mar. Este cuadro representa su llegada a la playa. Lo que hace el Céfiro, que es la figura masculina de la izquierda, es soplar para ayudarla al transporte, y luego la figura femenina a la derecha, que la quiere arropar, representa a las diosas de las estaciones, que son las horas. Y bueno, la postura de Venus aquí es un guiño a la postura de las Venus púdicas. De las Venus púdicas hablaré un poquito ahora en un ratinín, porque lo que hace la Venus de Botticelli es imitar el gesto de las Venus púdicas. La figura de arriba, como una versión del nacimiento de Venus, está el nacimiento de Oshun, es de una autora, nació en Estados Unidos, pero es de origen cubano, y se llama Armonía Rosales. Hace unos poquitos años hizo una representación parecida del surgimiento del mar, pero de una diosa que se llama Oshun. Oshun es una deidad de la tradición yoruba. La tradición yoruba tiene origen en África Occidental, en la zona de Nigeria. Luego, a través de la diáspora africana, se fue extendiendo la influencia yoruba a la santería del Caribe o al candomblé en Brasil. Oshun, esta diosa que representa una mujer negra en versión del cuadro de antes, es la deidad de la fecundidad, es la reina de las aguas dulces del mundo y personifica el amor y la fertilidad. Luego, al lado derecho está la Venus Hotentote, que en realidad tiene un nombre. Esta mujer se llamaba Sarah Bartman. Fue una mujer que nació bueno, fue una colonia de los Países Bajos, al sur de África. La llevaron a Europa y lo que hicieron fue exhibirla como en un circo. Lo que hacían era que la obligaban a desfilar desnuda y para exhibir los glúteos grandes y las formas que tenía. La exhibieron en Londres y París. Bueno, sus genitales fueron objeto de gran curiosidad porque, bueno, aparte de la estetopigia de la zona de los glúteos, también los genitales, porque tenía una característica que se llama sinus pudoris, que es pues como un alargamiento, una elongación de los labios menores de la vulva, que era propia de mujeres de su etnia. Esta mujer además fue obligada, aparte del tema de exhibición, a ejercer la prostitución y bueno, pues después de muchas cosas que le pasaron, pues murió con 25 años de edad. Tras su muerte la hicieron autopsia, estudiaron porque creaba mucha expectación, estudiaron su cadáver y sus restos incluso se exhibieron en el museo del ser humano, no sé qué, en París. Y entonces lo que hicieron hace nada, o sea, en 2002, en Sudáfrica, lo que hicieron fue reclamaron sus restos. Y ahora pues descansan sus restos en una tumba pues cerca del lugar donde nació. Y nos vamos a las Venus púdicas. Estas estatuas representan a la diosa griega Afrodita, o bueno, romana Venus. Es una figura desnuda que bueno, con los brazos y las manos se recubre el pubis y los senos. En la primera, la Venus de nudo, solamente se cubre un poquito la vulva.
A partir de entonces, el resto se cubren los senos con la mano derecha y el pubis con la mano izquierda. La primera, la Venus de Nido, fue obra de Praxíteles en Atenas, 360 años antes de nuestra era. Y eso representa a Venus, la diosa griega del amor. Venus es Roma. Principalmente en la faceta de amor erótico, la belleza, la fertilidad femenina. Entonces aquí Venus se dispone a realizar el baño ritual de culto a las diosas Demeter y Perséfone. En su momento esta estatua estableció los cánones de las proporciones del desnudo femenino. Inspiró luego a muchas obras posteriores. El autor se inspiró en una mujer que se llama Phryné, de la que voy a hablar ahora en un ratito. Phryné es una figura muy interesante. A partir de aquí, un montón de Venus púdicas, como es la Venus capitolina, que deriva de la Venus anterior. Esta Venus es del siglo II antes de nuestra era y de aquí es donde empieza a cubrirse con la mano derecha senos, con la izquierda el pubis. Y aquí se cree que está saliendo de un baño y tiene la toalla cerca. Aquí la figura femenina es un poquito más voluptuosa que las proporciones de la Venus anterior. La siguiente Venus es la Venus de Medici, es una escultura ya helenística, está a escala real y representa lo mismo. Parece, o sea, un poco la expresión aquí es eso, como si se hubiera sorprendido la Venus cuando sale del mar, pues hay un delfín ahí cerquita de la figura, por lo visto ese es el símbolo de que de donde sale esta Venus es del mar. Y luego está la Venus de Campolemini, se llama así, también estatua de mármol, y la Venus agachada. Una Venus acurrucada, se está lavando en el baño y es un tipo de representación de las Venus púdicas. En este caso está agachada, la sorprenden en el baño, entonces con la pierna derecha como más cerca del suelo y la pierna derecha, la mano izquierda va como a taparse el pubis, ahí con las piernas dobladas intenta tapar sus genitales y con la mano derecha va a alcanzarse el pelo a modo de cogerse el pelo y taparse los pechos. Y aquí vamos a Phryné, que es la modelo que parecía que era la amante de Praxíteles, que es el autor de la primera Venus que he hablado, que es la Venus de Nido, la primera Venus pública. Phryné era una hetaira, ahora digo lo que es hetaira, que yo no lo sabía. Era una hetaira griega, célebre por su belleza y que fue, por lo visto, amante y modelo de Praxíteles, el autor de la Venus de Nido. Existen muchas historias y leyendas, voy a contar así alguna cosilla. El término hetaira se considera pues una mujer de compañía de clase distinguida, artista, como una prostituta refinada, según las definiciones. Una gran contertuliana, recibían educación y además tenían un enorme prestigio social y sus servicios incluían también la danza, la música y la conversación. Phryné era considerada la mujer más bella de su tiempo y en unos rituales que se hacían en honor a Afrodita, las fiestas eleusinas, ella encarnaba a la diosa Afrodita. Se empezaba a desnudar lentamente, a los ojos enfrente de todo el mundo, y se dirigía al agua, se zambullía, se hacía su baño en las olas, hacía su ofrenda y luego regresaba como si fuera una sirena, se secaba el pelo y se detenía así un momento en esa posición.
Y claro, la multitud, pues eso, pues pletórica y frenética, y la aplaudía y era... Bueno, había sido como un striptease sagrado, un striptease ceremonial. Y bueno, pues ahí parecía como que encarnaba a la diosa esta mujer. Pero bueno, pues no se libró Frine de que la acusaran de asebella. Asebella es blasfema por exhibirse desnuda y más por atreverse a compararse con Afrodita. Y lo que tuvo que hacer fue defenderse ante un tribunal aerópago que era constituido por hombres, que era un consejo de hombres que controlaba las leyes y juzgaba y tal. Entonces, bueno, la cosa, pues claro, no pintaba nada bien. Y una de las historias dicen que bueno, pues el último recurso que ella usó fue soltarse el cabello y quitarse el manto. Descubrió su desnudez y claro, ante el cuerpo desnudo de esta mujer, pues los jueces del aerópago pues la absolvieron de forma unánime. Hay varias versiones. Otra versión posterior es como el cuadro que aparece abajo, que es Juicio de Friné, se llama, que se cree que es su defensor, que fue Hipérides, o incluso su propio amante, Praxíteles, el escultor, pues fueron los que le quitaron el manto diciéndole a los jueces, pues tanta belleza no puede ser blasfemia. Este cuadro es de Jean-Léon Gérôme. Otra obra que a mí me gustó un montón, igual os suena o la habéis visto, se llama Modestia, o también se llama Pudiccia o La verdad velada, que es de Corradini, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Es una estatua funeraria, en realidad. Por lo visto es de una madre que muere solo un año después de haber dado a luz a su hijo. Entonces su hijo lo hace en su honor. Más adelante, claro. Es muy destacable la finura del autor por esculpir el velo en piedra. Y la estatua rezuma sensualidad. El velo se interpreta aquí como un símbolo del tiempo o la propia existencia velada por la muerte, el velo como muerte. También hay quien ve influencias paganas en esta obra, pues por lo visto porque el autor era masón y se cree, bueno, pues como una representación de Isis, que era la diosa egipcia de la maternidad y el nacimiento. Una estatua espectacular. En Palencia hay un autor que se llama Mariano Timón Ambrosio, que hizo estas dos, bueno, es un escultor, pero estas dos son las que a mí me interesan por el tema del arte y el pudor. La de la izquierda se llama El pudor y la derecha se llama El tocado. Es un cuerpo desnudo, o sea, una mujer sujetando un espejito en el que se mira. Y pues mira, Botero lo he puesto hoy, así a última hora, porque es que claro, como no podía faltar. Es bueno, actual, es colombiano, creo que es bastante conocido, por lo menos en Madrid hubo una época, bueno, que se exhibían estatuas de él. Es pintor y escultor, ¿vale? Y bueno, lo diverso de este hombre es que incluye la gordura como canon de belleza. Suelen ser torsos, talles, glúteos, piernas muy grandes, pero las cabezas y las manos muy chiquititas, y realiza mucho desnudo. Una de las últimas cosas que voy a contar, que es el naturismo, o sea, el nudismo. Nudismo, desnudismo, naturismo, que son cosillas un poquito diferentes. El nudismo es el desnudo social, es mostrarse completamente desnudo en público. El
también se puede, o sea, no es igual de pero bueno, también se usa la palabra desnudismo, también se puede usar, aunque no es tan común. Y luego está el naturismo, que es el desnudo social, pero cuando estás en contacto con la naturaleza, pues eso, una vida comunitaria, respetuosa, sin discriminación, una vida un poco más libre. En el naturismo se defiende y visibilizan todo tipo de cuerpos. Todos los cuerpos son bellos. Y ahí se borra la barrera completamente de los modelos o los cánones de los cuerpos. Existe incluso la Federación Española de Naturismo, por si a alguien le interesa. A los naturistas o desnudistas o nudistas llamamos a las personas que no llevan, que van vestidas, las llamamos las textiles. Existe un término que se llama vestifobia, que es el miedo o aversión a la ropa. Y hay muchas personas que practican el nudismo social por este miedo, ¿no? Por esta fobia, por la vestifobia. En España existen un montón de playas de tradición nudista. Yo conozco en Galicia, en Murcia, en Almería y en Canarias. Hay muchos sitios. En Almería hay una organización turística exclusivamente naturista, se llama Vera Natura. Hay hoteles como el de Sierra Natura en Valencia. En Lanzarote hay un pueblo entero que es nudista, se llama el pueblo Charco de Palos, que es una pasada. Y luego un camping también exclusivamente nudista en Murcia, en un pequeño paraíso de la tierra. Pero hay un montón de campings, el Templo del Sol en Tarragona, Cala del Aceite en Cádiz, en Almería, bueno, muchos sitios. Y luego quería hablar de este pueblo, fue el primer pueblo naturista en España que se llama, en Tarragona, se llama El Fonol. Lo creó en 1995 un empresario ingeniero que decidió dejar toda su vida y montar esto. Entonces el pueblo estaba abandonado y partió de cero y poco a poco fue remodelando. Allí no hay cobertura, no hay enchufes, apenas hay electricidad. Además, bueno, tiene su propia moneda que le llama el coel, que un coel es €1, por lo visto. Tienen censadas como tal 15 personas, pero siempre acuden un montón de voluntarios por un tiempo o turistas en época buena. Tiene su propio huerto y sus animalitos. Ellos comen solamente lo que plantan, ¿no? Esa es la idea. Además tienen su propia sauna natural, la fotito de la izquierda abajo, su propio cine, una pista de danza, su biblioteca. La condición para entrar aquí es quitarse la ropa. Y bueno, no sé si tenéis alguna experiencia con el nudismo, con el naturismo. Si queréis contar a alguien que sepa, que tenga alguna experiencia, cómo sentís o cómo veis el tema del pudor, porque, bueno, yo ya estoy empezando a llegar al final. Como ya hemos visto, el pudor engloba un montón de conceptos, tampoco queda muy claro cuál es el origen. En realidad, sí que es verdad que tenemos muchísima influencia, por lo menos en nuestra sociedad judeocristiana, la moral. Y bueno, pues el pudor en realidad es muy subjetivo, cada uno tiene el suyo. Y no todas lo vivimos de la misma manera. Entonces, si alguna queréis compartir alguna experiencia, ¿qué es pudor para vosotras? ¿Sois pudorosas? ¿O os leo? Podéis abrir el micro alguna si queréis. Casi mejor abrir el micro, ¿no? Porque tú estás viendo el chat, Raquel, o te...
Yo prefiero si alguna quiere contar alguna experiencia. Bueno. Adelante, que alguien estaba hablando. ¿No? Creo que sí. Bueno, pues eso, ¿qué os despierta el tema este del pudor? ¿Qué os despierta la desnudez, la vuestra, la de otros? ¿Algún sitio de nudista o naturista que hayáis ido, tengáis experiencia? Hola. Hola. Es que no sabía si se me oía. Que a mí me parece una experiencia necesaria. Yo he sido siempre una persona súper pudorosa hasta que, bueno, me he ido acercando al nudismo y he ido perdiendo el pudor. Sigo siéndolo porque depende con quién esté practico nudismo o no, pero me parece que es una experiencia que te sientes más como más unido a la naturaleza, y no soy una persona muy espiritual yo precisamente, pero sí que hay una sensación de libertad y como de estar más en conjunción con la naturaleza. Perdón, ahora te digo, Rocío, un segundo. Roberto, ¿cómo hago para veros a todas? ¿O ya está? Yo he dejado de compartir. ¿Y has dejado de compartir ya? Sí. ¿O queríais que la deje? Ya está. ¿Me ha oído? Rocío, ¿me oyes? Es que creo que está en el metro. Vale, creo que apago el micrófono. Sí, te oigo. Tú habla, pero quito el volumen porque se oye todo alrededor. Sí. Mira, hola. Hola. Yo creo que para vernos a todas tenemos que iniciar el vídeo, la gente. Vale. Claro, si no, no podemos vernos. Mira, apaga el sonido, Inma. Pues mira, como decía Rocío, yo creo que son experiencias, ir a un sitio naturista, una experiencia que hay que hacer alguna vez en la vida, porque de repente quitas el límite entre la imagen que puedes dar, quitas pudor, y no es exhibición, es todos los cuerpos están bien y da igual, me siento libre, me siento tranquila, me da el viento en el cuerpo, me da la sal cuando me baño, me da el solecito cuando paseo, y creo que es algo que todo el mundo debería hacer alguna vez, muy enriquecedor en cuanto al nudismo, o alguna experiencia de unos días en un hotel naturista o algo así. ¿Alguna otra queréis intervenir? Sí, a mí me gustaría aportar pues lo que tú hablas de la vivencia en un lugar naturista. Porque pues eso, yo en mi casa normalmente con mis padres jamás ha habido pestillos, ni se cerraba la puerta para nada, en el cuarto de baño, ni nada de nada. Entonces yo, claro, vengo de una situación que para mí la desnudez era algo normal. Aparte de que por mi profesión, pues también estoy constantemente viendo a gente desnuda, porque además gente desnuda que está muy indefensa, porque está en una cama de hospital. Y ahí, por ejemplo, sí que puedes observar mucho el tema del pudor y el verte indefenso, porque además estás enfermo o enferma y además estás desnudo bajo una sábana y chimpún, no tienes nada más. Entonces, con respecto a mi experiencia con el nudismo, pues empezó en la playa.
el nudismo en lugares públicos, porque yo por casa desnuda siempre. Y en la playa pues es como mucho más fácil, es decir, pues es que tiene toda la lógica del mundo que me voy a bañar y no tengo nada que me moleste, estás en el agua completamente desnuda y cuando sales del agua te secas al sol y ya está. Y es una sensación, pues eso, no tienes los pechos helados luego todo el rato, ni la vulva que se te queda helada, ni en los rollos de la cistitis y todo eso. Y a partir de empezar a ir a una playa en concreto, pues esta playa está en un camping naturista. Y a partir de ahí comencé a hacer amistades y a hacer vivencia en plena desnudez. Entonces, de repente te ves haciendo una paella con 30 personas, todo el mundo en pelotas, y es que es una sensación que al principio te hace un poco así scratch la cabeza y luego dices, ¿por qué no? Si yo estoy en mi casa haciéndome un sándwich desnuda, ¿por qué no puedo compartir esto con más gente? Además de todas las edades y pues eso, familias, con los hijos, con todo y bueno, pues sí que es una sensación diferente a cualquier otra cosa que si no la has probado nunca, como dices tú Raquel, creo que es recomendable. Qué divertido también, por favor. Es que luego está la estética de los sitios naturistas. La no estética, vamos. Pues no sé si hay alguna otra intervención. Creo que hablaban antes eso de qué era, cuando pregunté qué era el pudor. Kini, creo que has puesto algo de la Venus Afrodita. Igual me equivoco en algún nombre, ¿eh? Afrodita Urania. No te he entendido, pero que igual en algún nombre me he equivocado, ¿eh? No, que era que el cuadro que has puesto de el nacimiento de Venus es la Afrodita Urania, la que nace de la espuma del mar, que la otra es la Pandemia, hija de Zeus y Dione. Era única esa puntualización. Ah, pero es cultural. Genial, porque mira, yo es que como no soy historiadora, pues mira. No, era eso, que como contabas lo de la historia de que Cronos se cegó con una hoz de los testículos de Urano, su padre, pues sí. Hay dos tipos de Afrodita o de Venus. Sí. La Afrodita Urania, que es la que nace de la espuma del mar, una vez que Cronos secciona los testículos de Urano, su padre, y luego está la Afrodita Pandemus o Venus Pandemia, Pandemus también, que es la hija de Zeus y Dione. Entonces, la que se ha representado en el cuadro de Botticelli es la Afrodita Urania, la que nace de la espuma del mar. Era una, solo eso. Me encanta. Es que además todo el tema de la mitología griega, bueno, es que es como con la mitología hindú, es que te puedes estar horas y horas y... Sí. Yo que soy un fanático también de la mitología, no es de las que más me gusta, porque a mí me gusta mucho la nórdica y la de algunas poblaciones africanas, que eso es un mundo aparte, pero la verdad que la clásica, la romana y la griega, tienen muchas cosas que conocemos de textos conocidos, de pues eso, lo típico de Homero, Hesíodo, de Virgilio, pero de otros historiadores, lógicamente, pero también hay cosas que están ocultas y que tienes que profundizar mucho para mitos y otras cosas, para hallar cosas muy bonitas, sí, sobre todo en el arte. Hay mitos muy chulos, luego también algunos un poco escalofriantes, ¿no? Pero, sí. Como en todas las... A mí uno de los libros preferidos es La Metamorfosis, que también te plantea, pues eso, todo ese origen de los mitos, de las transformaciones, que está muy bien. La Metamorfosis. Virgilio. Por cierto, me ha encantado, tu exposición. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, yo me lo he pasado pipa haciéndolo. A ver, ¿sabes? También una cosa, yo he tenido que improvisar porque iba a hacer otra cosa presencial, iba a hacer un taller de cohesión grupal, iba a ofrecer un haka maorí, porque yo hago cosas bailo y quería ofrecerlo, pero hace nada he tenido que cambiarlo y entonces digo, pues venga, vamos a hablar del pudor y del desnudo, que es un tema que a mí me fascina. Entonces, bueno, es un poco improvisado, pero que
pero es verdad que tenía algo de información y como me gustan un montón las historias, pues así las he querido contar. Pues a mí me ha encantado, la verdad es que a mí también es que me gusta mucho la historia y lógicamente me ha encantado. O sea que enhorabuena. Y si hubieses hecho la Jaca, sería digno de ver, oye, lo de la Jaca Madrid. Eso, Tenemos que hacerlo, porque mira, el grupo nuestro, como nos cambiaron de presencial a online, pues claro, habíamos hecho pandilla y nos llevamos, bueno, pues bien, y claro, se hubiera favorecido la continuidad presencial. el online, pues hizo que nos separáramos, ¿no? Aunque ves para mí y digo, guau, en septiembre ya ha pasado todo, ¿no? Ya pasas de esta pesadilla. Y entonces yo tenía toda la seguridad de que iba a poder hacer un taller donde nos juntáramos y hiciéramos historias fuertes. La Jaca, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además liberas un montón eso de energía haciendo la Jaca. Fuerte. Y para que estuviéramos así todos juntitos, pero entonces ya está. Bueno. Si Sexpol quiere en algún momento que se pueda hacer presencial, se pase todo esto. Claro. A mí Yo me creo encanta. que momentos habrá seguro. Si no, encantadísimas. Para los que estábamos en clase este año, que al final el grupillo era guay. Bueno, pero es que claro, no se sabe ni lo que va a pasar la semana que viene, pues es que, a ver, ya está. Cierto. El tema de la fiesta de los pijamas, eso dependería de Cristian, su temporalidad y de las leyes que nos incumplan o se cumplan aquí en la comunidad, que también está el tema rarito. Queda pendiente la fiesta de pijamas, pero doy fe de que alguna ha ocurrido ya. Bueno, eso ya no si cuentes era cosas. fuera de nuestra jurisdicción, ya no puedo decir nada. Pero vamos, siempre nos decimos, Raquel y las demás, a todo el mundo, Sexpol lo que nos gusta no solamente es formar a la gente, nos gusta también tener ese contacto. Entonces, estamos súper abiertas a que una vez que desaparezca el bicho y podamos entrar en otra situación, hagamos talleres vivenciales, que además a nosotras nos encanta el tema del cuerpo, la sensibilidad bioenergética y todo eso. Hemos estado siempre muy, muy dentro, o sea que encantadísimas, vamos. Vale. Pues nada, ya pues es que esto se va viendo semana a semana. Casi no sabemos qué va a pasar. Hombre, ahora el tema del virus es día a día, porque un día ponen la ley, al otro la recurren, y al otro te la quitan, y al otro... Y al otro ya no sabes ni si está confinado o no. Yo no sé si estoy confinado, si puedo salir, no... Yo vivo en Alcorcón, o sea, es más raro todavía. Claro, claro. O sea, a mí me pasa viviendo en Fuenlabrada, que mañana no sé qué hacer. Efectivamente. ¿Qué haces? ¿Sales Oye, de casa? Claro, porque yo el le tengo que papelito hacer de el trabajar, salvoconducto sí. aquí. Kini, te tengo Sí, que hacer claro. el salvoconducto para que vengas, pero no sé si hacerlo, ¿no? O... Voy a Pues poner un depende de mañana. abanico de posibilidades y tú marcas con una X la que creas. Y si no, yo voy con el del centro de salud como si fuese a trabajar y, oye, no, que me he cambiado de centro. Claro, Blanca, a ver. Claro. O sea que esto en principio, digo, voy con la del centro. No, que ya no estoy en el centro de salud de Alicante, que me he ido al centro de salud de Fuencarral. Claro. Encima sois tontos y no usáis de más suficiente eso. No. Sí, que lo sé yo. Ya. Bueno, gente, pues a mí también me ha gustado mucho la charla, aunque no ha participado, imagino que ya tenemos otras fechas o en otros momentos, pero el recorrido histórico está guay. Sí. Mira, Roberto, gracias. Ya es pues lo último que hago como oficialmente, ¿no? Como parte de del año del máster en Sexpol. Para muchas fue el otro día en las jornadas, para mí es hoy porque pues me he retrasado un poquito, pero bueno, pues. Entonces, me encanta cerrar las cosas y en este caso, pues ahora mismo, hoy, es mi cierre con vosotras. Y os quería dar las gracias porque ha sido un año de viajazos. Lo dije el otro día y es que, bueno, pues allí fue muy público, ¿no? Y hoy os lo repito. Bueno, pues
siempre una clase hila con un puente a una cosa, una ventanita a mirar otra cosa, alguien de la clase da una idea y te vas a leer cosas que te interesan. Entonces, yo me lo he pasado pipa, a pesar de que dentro ha habido unos meses que no me lo he pasado tan pipa, que han sido muy horror. Pues esto pues lo he vivido como un regalo y es que además me quedo con ganas de que sea más. Un año es muy poco, un año es muy poco. Tenéis que hacerlo 2, Roberto. No. No, 2. Quita, quita. Sí que antes era así. Bueno, yo he disfrutado muchísimo. Es verdad que me he puesto muy nerviosa en muchas cosas porque al final tienes un deadline y tienes que presentar las tareas, pues como todas las compis y bueno. Pero pues hoy, mira, cierro este pequeño capítulo de momento por la formación del máster y todos los libros que no sé si se ven por ahí, bueno, por ahí están escondidos, una tira así de libros que me quedan por leer, que de temas que me encantan, que me habéis dado las ideas vosotras. Y pues gracias. Nosotras, en mi nombre, pero seguramente en nombre de todas, te damos las gracias, porque no hay mejor cosa que la gente pueda salir de SESPOL diciendo que ha sido un buen año. Si tenemos por medio una pandemia y todos estos líos, ¿vale? Y el tema de las fechas y todas las partes negras que pueda tener, que las tendremos, qué duda cabe, ¿no? Pero vamos, que salgáis contentas de nosotras, de la formación, ¿no? Pues para nosotros es nuestro orgullo, es nuestra única satisfacción. O sea que, muchas gracias por decirlo Gracias. y seguimos aquí, porque insisto en que muchas de vosotras os vais, pero que podéis volver cuando queráis, ¿eh? A tomar café también. A la biblioteca. A la biblioteca, no hace falta que traigáis un proyecto ni nada. Yo os tengo que ir a devolver cuando se pueda este libro, que es vuestro. Bueno, en eso quedamos, a ver si se vamos resolviendo un poquito el bicho y empezamos a volver un poquito a pues eso, a ese contacto, ¿no? Al tener un poquito más de cercanía. Nada. Bueno, gracias a las que habéis estado y besitos. Gracias a todas y cerramos ya, incluso creo que cerramos la era de los encuentros de SESPOL, o sea,